Aquí estamos en América 24, ustedes gracias como siempre por informarse junto a nosotros. Vamos a meternos de lleno en algo que está en la tapa de los diarios de todo el mundo, ¿no? Hablamos de lo que ocurre en Libia y algunos dicen, bueno, está vinculado a un efecto rebote, un efecto contagio de Egipto, pero antes fue Túnez. Bueno, le vamos a preguntar al profesor Amurabi Nufori, que está aquí con nosotros, es analista en Historia Cultural de los Pueblos Árabes y Asiáticos de la Universidad de 3 de Febrero. Gracias por estar aquí, profesor. No, gracias a ustedes. Ya te digo, yo lo que te puedo ofrecer es una, a esta distancia, a 21 kilómetros de distancia, es un análisis del proceso, un análisis cultural del proceso. En principio, para que el árbol no nos tape el bosque, porque a diferencia de Egipto, en este caso, digamos, se ha focalizado mucho en la figura de Gaddafi. Sí. Y la diferencia con Egipto es que aquí, en este caso, hay mucho más intervencionismo extranjero que en el anterior. Y naturalmente, digamos, hay una política del suicida en el caso de Gaddafi, porque, digamos, no parece tener salida. No obstante lo cual, digamos, hay que hacer algunas salvedades y algunas observaciones. ¿Qué nos deja este proceso? Lo primero que nos deja son dos cuestiones. Primero, que el Islam no es finalmente incompatible con la democracia. Segundo, que en realidad lo que ha sido presentado como una novedad, esta lucha de los pueblos árabes por libertad, dignidad, autodeterminación, Estado de Derecho, etcétera, no es nueva. De hecho, digamos, nuestra inmigración argentino-árabe a la Argentina, digamos, fue resultado de esa lucha que había comenzado contra el Imperio Otomano, que estaban bajo colonialismo otomano, y luego, digamos, colonialismo europeo. O sea, que todo este proceso ahora lo vemos como cierre, digamos, como ebullición, pero tiene más de... Lo estamos presentando como desconectado. Claro. ¿Me explico? Lo que sucede es que, digamos, por ejemplo, el dato que nos dicta a nosotros en nuestra realidad es que luego de que se independizaron los países, los territorios de donde venían estos en la Argentina, no vinieron nunca más. Claro. ¿Me explico? Sí. Entonces, evidentemente no era una cuestión, una prioridad económica los que los traía acá, sino la búsqueda de libertad, las libertades constitucionales que nuestro país daba. Bien, por el otro lado, digamos, el indicador de la profundidad con la que caló este mito, digamos, sostenido por ciertos analistas de la incompatibilidad del Islam, de incompatibilidad genética casi, con la que se presentaba, resultó ser que nos hizo confundir a los regímenes con los pueblos y nos hizo ignorar los datos sociológicos. Los datos sociológicos desde hace por lo menos 8 años nos están dando, digamos, toda una serie de organizaciones no gubernamentales, civiles, etcétera, que reclaman por un territorio encabezado por mujeres, con y sin pelo, digamos, criticando especialmente y mostrando, digamos, a estos regímenes como resultado de un modelo patriarcal que el Islam no había podido erradicar. Bien. Pero que había dejado ciertas bases jurídicas como para que lo sea. Ojalá que lo sea. No obstante lo cual, digamos, hay que hacer la siguiente salvedad, y es que este mito hizo que dejáramos de lado las categorías clásicas, políticas, económicas, etcétera, para analizar realidades políticas, y empezamos hablando, digamos, para gente solamente de Islam y de musulmanes en términos religiosos. Curiosamente, se empezó a hablar de Islam y de musulmanes en las carreras de relaciones internacionales, ya no en las de teología. Sin embargo, digamos, lo que nosotros tenemos como dato en la Argentina es que, por lo menos, de acuerdo a nuestras fuentes censales, tenemos musulmanes en la Argentina desde hace 2 siglos, desde 1806. Tenemos sepulcros musulmanes legales desde 1928. La primera traducción en 500 años del Corán, directa del español al árabe, fue realizada acá por Ahmed Abud. Los musulmanes se organizaron desde finales del siglo XIX en no menos de 20 instituciones confesionales, y ninguna de estas cuestiones ha producido conflicto alguno con el Estado de Derecho o con la vida argentina. Claro, digamos, entonces todos nuestros datos, los datos de nuestra realidad, nos daban exactamente lo inverso. Sin embargo, digamos, el hábito de mirar hacia afuera y mirarnos a nosotros mismos a través de ojos de otro hizo que nosotros confundiéramos y empezáramos a juzgar a la gente por lo que es
y no por lo que hace o lo que puede hacer. Bien. Esto es lo que sorprende. Y para preguntarle, profesor, todo este escenario, esta situación de varios países con inconvenientes, lamentablemente que muchos han terminado con violencia, pero digo, ¿es el inicio de algo nuevo? Como algunos creen que es así. Ojalá lo sea. Estos pueblos, como te digo, Andrés, vienen luchando, digamos, por libertad, dignidad, autodeterminación, esperanza, mucha esperanza por un Estado de Derecho desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, naturalmente, una zona en la que se consume un tercio del trigo que se produce en el planeta y que tiene el combustible, el petróleo, un tercio de la reserva que tiene todo el planeta, necesariamente está sometida, digamos, a tensiones internas y externas que hacen que, bueno, haya muchas manos en este plato. Ahí tenemos un mapa para compartir, profesor, a ver si nos ayuda. Claro, acerca de todo lo que ha estado ocurriendo, ¿no? Primero en Marruecos, primero en Túnez, después en Marruecos, hubo un rebote en Egipto, ahora en Libia. Algunos dicen, bueno, ha pasado algo más en Sudán. ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir? ¿Se puede calificar como ese título que tenemos ahí, como una crisis, pero en todo el mundo árabe? ¿Es así? ¿Usted lo puede leer de esta manera? En todo caso, yo te diría que es una sublevación popular. Ajá. ¿Sí? Una nueva sublevación popular de las tantas que ha habido, digamos, no hablemos del siglo y medio, en esta década. Bien. Pero a esta, digamos, se le ha dado, digamos, mucho más atención mediática, especialmente por las cadenas árabes. Ten en cuenta, Andrés, que esta es una población que 20 años tiene 400 canales gratis en el hogar. Las parabólicas se compran por $150 en Resosco y las instalas vos mismo en tu casa, digamos. El factor tecnológico, digamos, y multimediático ayuda a dar un impulso mucho mayor a todo esto, mucho más que el Twitter o el acceso a Internet, que está restringido, digamos, a un 20% de la población. No está para todos. No está para todos, pero sí, digamos, la telefonía celular y sí, digamos, la televisión, digamos, la telefonía celular. Hay modelos de celulares que nosotros todavía ni nos imaginamos. Bien, y esto usted hablaba de que lamentablemente, muchos han confundido regímenes con pueblos, entonces es una mixtura media rara porque no queda del todo claro. Creímos que eran merecedores o que naturalmente producían, digamos, este tipo de regímenes autoritarios. Porque por un viejo mito del espíritu de las leyes, Montesquieu, que decía que el gobierno moderado se corresponde mejor con la religión cristiana y el despótico con la maometana. O sea, en la época de Montesquieu. Y no lo desmentimos. Es más, digamos, cuando lucharon con ayuda de Lorenz contra el colonialismo otomano y las potencias europeas terminada la Primera Guerra, dijeron, bueno, muchachos, ustedes no están en condiciones de autogobernarse porque todavía no están maduros. Esto fue lo que dijo la Sociedad de las Naciones, con lo cual se prolongó el colonialismo, digamos, 30 años más, con otro dueño. Esperemos que esto sea efectivamente capitalizado, digamos, por estos pueblos, ahora sí, que están empujando por un cambio cuya dirección no se entiende muy bien. En el caso de Egipto, digamos, el ejército asumió la conducción. En el caso lo que pasa es que Egipto, vos tenés que tener en cuenta que el ejército no es solo el ejército es en realidad una corporación económica, con hoteles, da mucha, es una generadora de fuentes de trabajo, tiene hoteles, rutas, infraestructura, etcétera, digamos, no es un ejército tradicional. Y luego en Túnez, sin tener ese tipo de ejército, el que asumió la conducción de la transición hasta ayer era el primer ministro de Ben Ali. Digo, todavía no, claro, de esta sublevación, digamos, todavía no se ve quién, digamos, y hacia dónde va a ir. Lo que sí es cierto, que ha quedado demostrado, es que aquel famoso peligro del fanatismo islámico, de fanáticos islámicos, podían tomar el poder, etcétera, ha quedado diluido y ha quedado más como una coartada que se usaba para decir que estos eran nuestros amigos, protegerlos, etcétera. Mientras nos abastecieran de petróleo y nos controlaran la inmigración. Bien. Estamos hablando con el profesor Amurabi Nofori. Estamos cruzando historia, tradiciones, sociología,
política y toda la historia del mundo árabe, que es riquísima. La última pregunta, profesor, gracias por haber venido aquí a América 24, es, bueno, ¿cómo se ve desde este lado, ¿no?, del mundo occidental, todo lo que está pasando allí? ¿Cómo hay que leerlo? ¿Con miedo, con temeridad, con innovación, por pensar que viene algo nuevo? ¿Cómo habría que leerlo para nosotros, ¿no? Para nosotros, acá desde la Argentina, nosotros tenemos hoy... ¿es para temer los elementos... ¿Está ocurriendo o no? No, todo lo contrario. Yo te diría que probablemente nuestra intervención, la de las economías emergentes, algo tenga que ver con este movimiento. ¿Por qué? Porque usualmente, digamos, como te decía, digamos, se llevan el 80% del trigo exportable de la Argentina. Casi todo el aceite lo compra Egipto. Brasil ya, viste que había 600 brasileros parados, había 1,5 millones de egipcios, había 30.000 chinos, 50.000 no sé qué, digamos, tan mal, digamos, si había hambre, digamos, en Libia no se notaba. Digo, hay una intervención, digamos, de tomar contacto directo con estos lugares para establecer el abastecimiento recíproco de materias primas y combustible que hace 10 años no se daba. ¿Sí? Muy probablemente cabe sospechar que estos que nos dicen que, los que nos decían que estos eran nuestros amigos hace el mes pasado y hoy son nuestros terribles enemigos, algo tengan que ver los poderes económicos en esto de sacudir el tablero para barajar y dar de nuevo. Profesor, gracias por estar aquí. No hay por qué. Sí, usted muy amable. Bueno, hemos todos hemos aprendido mucho más en esta tarde. Como siempre, así, somos muy agradecidos. No, al contrario, gracias a ustedes. Hacemos la pausa, ¿nos esperan? En un minuto estamos de vuelta con más información.